La madrugada del 15 de marzo comenzó como cualquier otra en el Hospital Regional de Santa Fe, Nuevo México. Las luces fluorescentes del área de emergencias parpadeaban con su zumbido monótono habitual, mientras el personal del turno nocturno se preparaba para el cambio de guardia. Nadie podría haber imaginado que en cuestión de minutos las puertas automáticas de cristal se abrirían para revelar algo que desafiaría toda lógica médica y pondría a prueba la compasión humana de formas que ningún manual de procedimientos había contemplado jamás. La doctora Elena Martínez, una veterinaria de urgencias de 38 años que había sido llamada esa noche para consultar sobre un caso de mordedura de serpiente, fue la primera en verla. Acababa de despedirse del equipo de trauma cuando algo captó su atención periférica. Un movimiento extraño junto a las puertas de entrada. Al principio pensó que sus ojos cansados le estaban jugando una mala pasada después de 14 horas de guardia, pero entonces lo vio con claridad absoluta. Un lince americano, una hembra adulta con su característico pelaje moteado y sus inconfundibles mechones de pelo en las orejas, caminaba deliberadamente hacia la entrada del hospital. Elena se quedó paralizada, su mente de científica luchando por procesar lo que sus ojos le mostraban. Los linces americanos, conocidos también como gatos monteses o bobcats, eran animales esquivos por naturaleza. Evitaban el contacto humano a toda costa, especialmente en áreas urbanas. Ver uno en plena ciudad ya era extraordinario, pero presenciar cómo uno se acercaba voluntariamente a un edificio lleno de gente, luces brillantes y ruido constante, era simplemente imposible. Y sin embargo, allí estaba, moviéndose con una determinación que parecía ir más allá del instinto animal. El lince se detuvo justo frente a las puertas automáticas. Las luces del sensor las activaron y las puertas se deslizaron abriéndose con su suave siseo mecánico. Por un momento que pareció extenderse eternamente, el animal permaneció inmóvil en el umbral, como si estuviera tomando una decisión crucial. Elena notó entonces algo que hizo que su corazón se detuviera. El abdomen del lince estaba distendido de una manera que solo podía significar una cosa: estaba preñada, y por la forma en que se movía, por la tensión visible en cada músculo de su cuerpo moteado, estaba a punto de dar a luz. Antes de que Elena pudiera reaccionar, el lince dio 2 pasos más y se dejó caer suavemente sobre el piso de mármol frío de la entrada del hospital, justo debajo del letrero iluminado que decía «Emergencias». Sus flancos se agitaban con respiraciones profundas y trabajosas. La doctora Martínez sintió cómo su entrenamiento veterinario tomaba el control, empujando a un lado su asombro y incredulidad. Se acercó lentamente, con las manos levantadas en un gesto universal de no agresión, hablando en voz baja y calmada. «No te voy a lastimar, pequeña. Estoy aquí para ayudarte». El lince giró su cabeza hacia Elena, y en ese momento sus miradas se encontraron. Lo que la veterinaria vio en esos ojos dorados la perseguiría durante el resto de su vida. No era el miedo salvaje de un animal acorralado, ni la agresión defensiva de una madre protegiendo su territorio. Era algo mucho más profundo, más complejo. Era una súplica, una petición de ayuda que trascendía las barreras entre especies. Este animal, contra todos sus instintos, había venido a buscar ayuda humana. El comedor del personal se había convertido en un hervidero de actividad. La enfermera jefe, Patricia Delgado, una mujer de 52 años con 3 décadas de experiencia en medicina de emergencias, fue la segunda persona en llegar a la escena. Su primera reacción fue alcanzar el teléfono para llamar a seguridad, pero algo en la voz urgente de Elena la detuvo. «Patricia, necesito que me escuches con mucha atención. Este animal no está aquí por accidente.
Está en trabajo de parto y ha venido a buscar ayuda. Sé que suena imposible, pero necesito que confíes en mí. Patricia había trabajado con Elena en varios casos que involucraban animales en los últimos 2 años, desde perros que acompañaban a sus dueños heridos hasta gatos callejeros que se colaban en la sala de espera. Había aprendido a respetar el juicio de la veterinaria, pero esto era diferente. Esto era un depredador salvaje, capaz de causar serios daños si se sentía amenazado, y estaba a punto de dar a luz en el suelo del hospital más importante de la región. «Llama al doctor Ramírez», dijo Patricia finalmente, tomando su decisión, «y necesito que alguien despeje el área sin causar pánico. Si este animal se asusta, podríamos tener una tragedia entre manos». El doctor Miguel Ramírez, director del Departamento de Emergencias, llegó corriendo 5 minutos después. A sus 45 años, había visto prácticamente todo lo que la medicina de urgencias podía ofrecer: accidentes automovilísticos devastadores, heridas de bala, infartos masivos, partos de emergencia en los lugares más inverosímiles. Pero nunca, en sus 23 años de práctica médica, había visto algo remotamente similar a esto. Se arrodilló junto a Elena, manteniendo una distancia respetuosa del lince, y observó con sus ojos entrenados. El animal estaba claramente en las etapas finales del trabajo de parto. Las contracciones eran visibles, ondulando a través de su abdomen moteado cada pocos minutos. Su respiración era rápida y superficial, sus pupilas dilatadas con el esfuerzo y probablemente el dolor. «Esto es biológicamente fascinante», susurró Miguel, más para sí mismo que para los demás. Los animales salvajes buscan lugares oscuros, aislados y seguros para parir. Venir a un lugar lleno de luz, ruido y humanos va contra todos sus instintos. A menos que algo esté terriblemente mal», completó Elena con voz tensa. «Doctor Ramírez, creo que este animal sabe que necesita ayuda médica. No sé cómo lo sabe, no sé por qué eligió específicamente este hospital, pero está aquí por una razón». En ese momento, el lince emitió un sonido que ninguno de los presentes olvidaría jamás. No era un gruñido ni un maullido. Era algo entre un gemido y un llanto. Un sonido de dolor y desesperación tan humano en su tono que varios miembros del personal sintieron lágrimas formándose en sus ojos. El animal estaba sufriendo, y de alguna manera incomprensible, había llegado al único lugar donde tal vez podría encontrar alivio. «Necesitamos moverla a algún lugar más privado», dijo Miguel tomando el mando de la situación. «Elena, tú diriges esto desde el punto de vista veterinario. Patricia, necesito que organices un espacio. La sala de conferencias pequeña del 2º piso, tal vez. Podemos controlar el acceso allí». «No podemos moverla», objetó Elena con firmeza. «No en medio del trabajo de parto. El estrés podría ser fatal tanto para ella como para sus crías. Y si intentamos forzarla, sus instintos defensivos tomarán el control. Necesitamos crear una zona segura aquí mismo». Patricia ya estaba en movimiento, dirigiendo a su equipo con la eficiencia de décadas de experiencia. En cuestión de minutos, habían colocado biombos médicos formando un semicírculo alrededor del lince, creando una barrera visual que proporcionaría algo de privacidad mientras permitía al personal médico acceder si era necesario. Las luces del área fueron atenuadas y se instruyó a todo el personal no esencial que se mantuviera alejado. El doctor Ramírez observaba fascinado mientras Elena trabajaba. La veterinaria se había quitado la bata blanca y se había arrodillado a unos 2 metros del animal, hablándole en un tono suave y constante, explicándole cada movimiento que hacía. Aunque Miguel sabía racionalmente que el lince no podía entender las palabras, había algo en la forma en que el animal respondía a la voz de Elena que sugería una comprensión más profunda.
¿Cuánto tiempo crees que falta?, preguntó Miguel en voz baja. Elena negó con la cabeza, sus ojos nunca dejando de observar al lince. Podría ser minutos u horas. Los partos en felinos salvajes son impredecibles, pero por sus contracciones y su comportamiento, diría que estamos muy cerca. Lo preocupante es por qué ha venido aquí. Los animales salvajes sanos no hacen esto, doctor. Hay algo mal, y necesito estar preparada para intervenir si es necesario. Afuera de los biombos improvisados, una multitud silenciosa había comenzado a reunirse. Pacientes en sillas de ruedas, enfermeras fuera de servicio, técnicos, personal de limpieza, incluso algunos visitantes que habían llegado temprano. Todos mantenían una distancia respetuosa, hablando en susurros, unidos por el asombro compartido de presenciar algo verdaderamente extraordinario. En una era de constante conectividad y saturación de información, aquí estaba un misterio genuino desarrollándose en tiempo real. La enfermera Patricia Delgado había enviado discretamente a uno de los técnicos más jóvenes a buscar su teléfono celular, no para llamar a nadie, sino para documentar lo que estaba sucediendo. Su instinto le decía que este momento sería histórico, algo que el mundo necesitaría ver para creer. Mientras tanto, Elena Martínez permanecía arrodillada en el suelo frío del hospital, sus rodillas ya entumecidas por la posición, pero sin atreverse a moverse ni un centímetro. Las contracciones del lince se habían intensificado. Cada ola de dolor recorría el cuerpo del animal con una fuerza visible, haciendo que su pelaje moteado se erizara y sus músculos se tensaran bajo la piel. Elena había visto cientos de partos en su carrera, desde gatos domésticos hasta lobos en centros de rehabilitación, pero nunca había presenciado uno en estas circunstancias. La vulnerabilidad del animal era palpable, y sin embargo, había algo más en su comportamiento que la dejaba sin aliento. Confianza. Contra toda lógica, este depredador salvaje estaba confiando en los humanos que la rodeaban. «Doctora Martínez», susurró una de las enfermeras más jóvenes, acercándose con cautela, «¿qué necesita?». Elena no apartó la vista del lince. Toallas limpias, las más suaves que tengan. Agua tibia, no caliente. Y necesito un kit de parto de emergencia, el que usamos para bebés prematuros. Las pinzas más pequeñas que tengamos, jeringuillas para aspiración y oxígeno portátil por si acaso. La enfermera asintió y desapareció rápidamente. El doctor Ramírez se acercó un poco más, fascinado por el profesionalismo de Elena bajo presión. Había oído hablar de su reputación en la comunidad veterinaria local, pero verla en acción era otra cosa completamente diferente. «¿Has manejado partos de felinos salvajes antes?», preguntó Miguel en voz apenas audible. «Algunos», respondió Elena sin apartar la mirada del lince. «Rehabilité un par de linces en Colorado hace años, pero nunca nada como esto. Nunca con un animal que voluntariamente buscó ayuda humana». En ese momento, el lince emitió otro de esos sonidos desgarradores que hacían que el corazón de todos los presentes se encogiera. Sus patas traseras se flexionaron, y Elena vio lo que había estado esperando y temiendo a partes iguales. El primer cachorro estaba comenzando a emerger. «Ya viene», anunció Elena, su voz profesional pero tensa. «Necesito silencio absoluto. Cualquier sonido fuerte podría estresarla y complicar el parto». La multitud de espectadores, que había crecido a casi 30 personas, se quedó completamente inmóvil. Incluso las conversaciones en susurros cesaron. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado del hospital y la respiración trabajosa del lince. El proceso fue dolorosamente lento. El primer cachorro emergió envuelto en su saco amniótico, un pequeño bulto húmedo del tamaño de un puño humano. Elena contuvo la respiración, observando con atención mientras la madre,
Giraba instintivamente su cabeza para atender a su cría. Con movimientos delicados pero decididos, el lince rompió el saco con sus dientes y comenzó a lamer al cachorro vigorosamente, estimulando su respiración. «Vamos, pequeño», murmuró Elena. «Vamos, respira». Por un momento que pareció extenderse una eternidad, el cachorro permaneció inmóvil. Elena ya estaba calculando mentalmente cuántos segundos podía esperar antes de tener que intervenir, sabiendo que hacerlo podría provocar que la madre se volviera agresiva y protectora. Pero entonces, el diminuto cachorro dio una sacudida, abrió su minúscula boca y emitió un chillido débil pero inconfundible. Pero un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo de espectadores. Patricia Delgado se secó lágrimas que no recordaba haber derramado. Junto a ella, una técnica de laboratorio llamada Rosa Jiménez, quien había trabajado en el hospital durante 15 años sin ver nada que la conmoviera tanto, se encontró rezando en silencio por primera vez desde su infancia. El lince continuó limpiando a su primer cachorro con una dedicación que conmovió incluso al doctor Ramírez, quien se había entrenado durante décadas para mantener la distancia emocional profesional. Pero esto no era un caso médico ordinario. Esto era un testimonio de la maternidad en su forma más pura, trascendiendo especies y circunstancias. Sin embargo, Elena no bajó la guardia. Su experiencia le decía que algo no estaba bien. Los linces americanos típicamente daban a luz entre 2 y 4 cachorros, raramente más, y este primer parto había sido demasiado difícil, demasiado prolongado. Algo había impulsado a esta madre a buscar ayuda humana, y Elena sospechaba que estaba a punto de descubrir qué era. No pasaron ni 10 minutos antes de que sus sospechas se confirmaran. El lince comenzó a mostrar signos de angustia mucho más severos que durante el primer parto. Sus gemidos se volvieron más agudos, casi desesperados. Su cuerpo se contorsionaba con contracciones que parecían no llevar a ninguna parte. Elena vio cómo la madre intentaba una y otra vez empujar, pero nada sucedía. «Hay una complicación», dijo Elena, su tono ahora urgente. «Doctor Ramírez, necesito tomar una decisión ahora mismo. Si no intervengo, tanto la madre como los cachorros restantes morirán, pero si me acerco demasiado, sus instintos de defensa podrían activarse». Miguel no dudó. «Haz lo que tengas que hacer. Yo respaldo tu juicio médico completamente». Elena se puso de pie lentamente, hablándole al lince en ese tono suave y constante que había estado usando durante toda la noche. «Está bien, mamá. Sé que duele. Sé que tienes miedo. Pero vine a ayudarte, ¿recuerdas? Por eso viniste aquí». Con movimientos increíblemente lentos y deliberados, Elena se acercó al animal. Cada centímetro que avanzaba podría ser el que activara la respuesta de lucha o huida del lince. Pero algo extraordinario sucedió. El animal, en medio de su dolor y agotamiento, giró su cabeza y miró directamente a Elena. Y entonces, en un momento que nadie en esa sala olvidaría jamás, el lince se relajó visiblemente, como si estuviera dando su consentimiento. Con manos que habían realizado miles de procedimientos veterinarios, pero que nunca habían temblado de esta manera, Elena comenzó a examinar delicadamente al lince. Sus dedos expertos palparon el abdomen distendido, sintiendo la posición de los cachorros restantes. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. «Hay un cachorro en posición de nalgas», anunció Elena. «Está bloqueando el canal de parto. Sin ayuda, no puede nacer, y está evitando que los demás salgan también». «¿Cuántos más hay?», preguntó Patricia, quien había traído el kit de emergencia y lo había colocado a un lado, donde Elena pudiera alcanzarlo fácilmente. «Siento al menos 2 más», respondió Elena. «Tal vez 3, pero hasta que no libere al que está bloqueado, no puedo estar segura».
Miguel observó con asombro profesional mientras Elena trabajaba. La veterinaria había entrado en lo que los médicos llamaban la zona, ese estado de concentración absoluta donde el mundo exterior desaparecía y solo existía el paciente y el procedimiento. Con una delicadeza que desafiaba la gravedad de la situación, Elena comenzó a manipular cuidadosamente al cachorro atrapado, tratando de girarlo a una posición que permitiera su nacimiento. El lince gimió de dolor, pero no se movió. No intentó morder ni arañar. Simplemente permaneció allí, confiando en esta extraña criatura bípeda que estaba haciendo cosas incomprensibles, pero que de alguna manera sabía que eran necesarias. «Lo tengo», susurró Elena después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. «Viene». El segundo cachorro emergió, más pequeño que el primero y alarmantemente quieto. Elena lo tomó con las toallas que Patricia le había preparado y comenzó a trabajar frenéticamente. Limpió las vías respiratorias del pequeño con una jeringa de aspiración, luego lo frotó vigorosamente con la toalla, estimulando la circulación. «Vamos, vamos, vamos», murmuraba mientras trabajaba. El doctor Ramírez había visto a colegas realizar RCP en recién nacidos humanos cientos de veces. Esto no era diferente en espíritu, solo en escala. Elena estaba luchando por una vida que medía menos de 15 centímetros de largo y pesaba probablemente menos de 200 gramos. Y entonces, milagrosamente, el cachorro tosió. Un sonido débil, húmedo, pero inequívocamente vivo. Elena casi sollozó de alivio mientras lo colocaba junto a su hermano y su madre, quien inmediatamente comenzó a lamerlo con renovada energía. Pero no había tiempo para celebrar. Ya venía el tercer cachorro, y esta vez el proceso fue más suave. Con la obstrucción eliminada, el parto progresó más naturalmente. Este cachorro era más grande que los otros dos, y desde el momento en que emergió, estaba chillando con vigor, un pequeño luchador que anunciaba su llegada al mundo con indignación audible. La multitud de espectadores, que había permanecido en silencio reverente durante todo el proceso, no pudo contenerse más. Hubo aplausos suaves, lágrimas de alegría, abrazos entre completos extraños unidos por el asombro compartido de lo que acababan de presenciar. «¿Cuántos más?», preguntó Miguel, quien había estado contando mentalmente. Elena palpó cuidadosamente el abdomen del lince una vez más. «Uno más, creo. Y viene». El cuarto y último cachorro nació 15 minutos después, más pequeño que sus hermanos, pero igualmente vigoroso. Cuando finalmente emergió y la madre comenzó a limpiarlo, Elena finalmente se permitió retroceder unos pasos, dándole a la familia recién formada algo de espacio. Elena Martínez se dejó caer sobre sus talones, sus manos todavía temblando por la adrenalina del procedimiento más extraordinario de su carrera. Frente a ella, la madre lince estaba ocupada atendiendo a sus 4 cachorros, lamiéndolos con una dedicación que parecía borrar el trauma del parto difícil. Los pequeños, ciegos y completamente dependientes, se arrastraban instintivamente hacia el calor de su madre, sus bocas buscando desesperadamente alimento. El doctor Ramírez se arrodilló junto a Elena, ofreciéndole una botella de agua que ella aceptó con gratitud. Sus manos estaban manchadas con fluidos de nacimiento, su uniforme arruinado, y tenía mechones de cabello pegados a su frente por el sudor, pero sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y triunfo absoluto. «Eso fue increíble», dijo Miguel con sincera admiración. «En 23 años de medicina de emergencias, nunca he visto algo así. La forma en que ese animal confió en ti, la manera en que te permitió intervenir, es como si supiera exactamente lo que estabas haciendo». Elena tomó un sorbo largo de agua antes de responder. «Los animales son mucho más inteligentes de lo que la mayoría de la gente cree. Pero esto
Esto va más allá de cualquier cosa que haya estudiado o experimentado. Esta hembra tomó una decisión consciente de buscar ayuda humana. No fue instinto, no fue coincidencia, fue elección. Patricia Delgado había estado observando desde una distancia respetuosa, pero ahora se acercó con una manta térmica de emergencia. Doctora Martínez, necesitamos pensar en los siguientes pasos. No podemos mantener a una familia de linces en el vestíbulo del hospital indefinidamente. Y aunque ha sido un parto exitoso, tanto la madre como los cachorros necesitarán atención veterinaria continua. Elena asintió, sabiendo que Patricia tenía razón, pero sintiéndose extrañamente reacia a perturbar la escena tranquila frente a ella. La madre lince finalmente parecía relajada, su cuerpo exhausto descansando mientras sus cachorros mamaban por primera vez. Era una imagen de paz maternal que contrastaba dramáticamente con el caos y la urgencia de apenas media hora antes. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo Elena finalmente. «Conozco a un director de un centro de rehabilitación de fauna silvestre a unas 2 horas de aquí. El lugar tiene instalaciones para mamíferos grandes y personal experimentado, pero no podemos moverla hasta que se haya estabilizado completamente. Al menos otras 6 u 8 horas. Podemos mantener el área acordonada», ofreció Miguel. «Diré que es una situación médica de emergencia que requiere aislamiento, lo cual técnicamente es verdad. Pero Elena, necesitamos notificar a las autoridades de fauna silvestre. Esto es un animal salvaje en un espacio público. Hay protocolos que debemos seguir». «Lo sé», suspiró Elena. «Pero debo hacerte una petición, doctor Ramírez. Cuando llames, por favor enfatiza que este animal vino aquí voluntariamente buscando ayuda. No fue capturado, no estaba herido en un sentido tradicional y, lo más importante, no mostró ningún signo de agresión hacia humanos. Si las autoridades perciben esto como una situación de peligro público, podrían tomar decisiones que no serían en el mejor interés de esta familia». Miguel asintió, entendiendo las implicaciones. Confiaba en el juicio de Elena y, más que eso, había sido testigo de algo que desafiaba explicación racional. Este no era un animal salvaje ordinario en una situación ordinaria. Mientras los adultos discutían logística, algo extraordinario estaba sucediendo entre los espectadores. Rosa Jiménez, la técnica de laboratorio que había llorado durante el parto, se había puesto en contacto con un primo suyo que trabajaba para un periódico local. En cuestión de minutos, un reportero estaba en camino. Pero Rosa no era la única. Varios miembros del personal habían tomado fotos y videos discretos con sus teléfonos celulares, y algunos ya habían comenzado a compartir las imágenes en redes sociales. Para cuando amaneció completamente sobre Santa Fe, la historia del lince que dio a luz en el hospital ya estaba circulando por internet. Las fotos mostraban los biombos médicos, las siluetas del personal trabajando y vislumbres borrosos pero reconocibles de la madre y sus cachorros. Los títulos eran sensacionalistas pero no incorrectos. Lince salvaje busca ayuda médica para dar a luz. Animal elige hospital humano para parto de emergencia. Doctores asisten en nacimiento de cachorros de lince en escenas sin precedentes. Elena estaba revisando al segundo cachorro, el que había nacido en posición de nalgas y había requerido reanimación, cuando Patricia se acercó con su tablet mostrando una página de noticias locales. «Doctora Martínez, creo que deberías ver esto». Elena levantó la vista y sintió cómo su estómago se hundía. La historia ya estaba en todas partes: Twitter, Facebook, Instagram, incluso había llegado a algunos agregadores de noticias nacionales. Los videos mostraban claramente el interior del Hospital Regional de Santa Fe, y aunque la mayoría de las tomas eran desde ángulos que protegían la identidad de los pacientes, era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran reporteros profesionales. «Esto va a complicar las cosas»,
murmuró Elena devolviendo la tablet a Patricia. No necesariamente, intervino el doctor Ramírez, quien también había estado monitoreando la situación en línea. Mira los comentarios. La respuesta pública es abrumadoramente positiva. La gente está fascinada, conmovida. Hay miles de mensajes de apoyo, ofrecimientos de ayuda, incluso donaciones para el cuidado de los animales. Elena leyó algunos de los comentarios con creciente asombro. Personas de todo el país y aparentemente de otras partes del mundo estaban siguiendo la historia. Había debates acalorados sobre inteligencia animal, historias personales de encuentros con fauna silvestre e innumerables expresiones de admiración tanto por el lince como por el personal médico que había respondido a la situación. Pero también había preocupaciones legítimas. Varios usuarios preguntaban sobre el bienestar a largo plazo de la madre y sus cachorros. Otros cuestionaban si era apropiado intervenir en procesos naturales, y algunos, inevitablemente, expresaban miedo ante la idea de un depredador salvaje en un espacio público. Un comentario en particular captó la atención de Elena. Era de un usuario identificado como biólogo de fauna silvestre con credenciales verificadas. El mensaje era largo y detallado, explicando que el comportamiento del lince era extraordinariamente inusual, que los felinos salvajes típicamente evitaban el contacto humano, especialmente durante momentos vulnerables como el parto, y que este caso podría representar un ejemplo documentado de lo que algunos investigadores llamaban cognición adaptativa avanzada, la capacidad de algunos animales para evaluar situaciones complejas y tomar decisiones que van más allá del comportamiento instintivo preprogramado. Este comentario había generado un hilo de discusión entre varios académicos y expertos, cada uno ofreciendo teorías sobre lo que podría haber motivado el comportamiento del lince. Algunos especulaban que el animal podría haber tenido contacto previo positivo con humanos, tal vez siendo rescatado cuando era joven. Otros sugerían que la elección del hospital específicamente, en lugar de cualquier otro edificio, indicaba una comprensión sorprendente de lo que representaban las instalaciones médicas. Elena se frotó los ojos cansados, abrumada por la magnitud de lo que había presenciado y por las implicaciones que se extendían mucho más allá de este momento singular. Había entrado al hospital esa noche esperando consultar sobre una mordedura de serpiente y luego irse a casa a dormir. En cambio, se encontraba en el centro de un fenómeno que estaba capturando la imaginación global. Un sonido suave la sacó de sus pensamientos. Uno de los cachorros, el pequeño luchador que había nacido tercero y había anunciado su llegada con tanto vigor, se había separado de sus hermanos y ahora exploraba tímidamente el espacio a su alrededor. Sus ojos todavía estaban cerrados, pero sus oídos diminutos se movían constantemente, captando todos los sonidos extraños de este mundo nuevo y desconcertante. La madre lince observaba a su aventurero hijo con atención vigilante pero sin pánico. De hecho, parecía más relajada que en cualquier momento desde su llegada. Su respiración era constante, su postura era de cansancio natural, postparto, en lugar de estrés o dolor. Cuando el cachorro errante se alejó demasiado, ella extendió una pata suavemente y lo guió de regreso hacia el calor de sus hermanos. «Es una buena madre», observó Patricia, quien había estado observando la escena con Elena. A pesar de todo lo que ha pasado, sus instintos maternales están intactos. Elena asintió, sintiéndose profundamente conmovida por la resiliencia de esta criatura salvaje. La vida había sido cruel con ella, presentándole un parto complicado que podría haber terminado en tragedia. Pero en lugar de rendirse, había tomado una decisión audaz y sin precedentes. Había cruzado la línea invisible entre el mundo salvaje y el humano, había apostado todo en un acto de fe casi incomprensible,
Y ahora, mientras descansaba en el suelo de mármol frío de un hospital humano, rodeada de luces artificiales y el zumbido constante de la civilización, con sus 4 cachorros sanos mamando junto a ella, esa apuesta había dado sus frutos. A las 7 de la mañana, el Hospital Regional de Santa Fe era un hervidero de actividad controlada. Los medios de comunicación habían comenzado a llegar, sus camionetas con antenas satelitales estacionándose en el área de visitantes. El director del hospital, un hombre llamado Ernesto Vega, que había trabajado en administración hospitalaria durante 30 años, sin enfrentar nunca una situación remotamente similar, estaba en una llamada de conferencia con el Departamento Legal, Relaciones Públicas y las autoridades de fauna silvestre del Estado. Elena Martínez había escuchado suficiente de la conversación para saber que la situación era más complicada de lo que había anticipado. Las leyes sobre fauna silvestre en Nuevo México eran estrictas, diseñadas para proteger tanto a los animales como a las personas. Un lince americano, aunque no estaba en peligro de extinción, seguía siendo un animal silvestre protegido. Y la presencia de uno en un espacio público, especialmente un hospital donde había personas vulnerables, niños y pacientes inmunocomprometidos, presentaba desafíos legales y de seguridad que no podían ignorarse. El agente Daniel Ortega del Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México llegó poco después de las 8 de la mañana. Era un hombre de 42 años con el aspecto curtido de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que bajo techo. Elena lo conocía de reputación, un agente respetado conocido por su enfoque equilibrado hacia los conflictos entre humanos y fauna silvestre. Doctora Martínez. Daniel extendió su mano, que Elena estrechó con firmeza. He estado siguiendo la situación desde que recibí la llamada a las 5 de la mañana. Tengo que admitir que cuando me describieron lo que había sucedido, pensé que alguien estaba bromeando. Créame, agente Ortega, todos pensamos lo mismo al principio. Elena lo guió hacia los biombos donde la madre lince descansaba con sus cachorros. Pero aquí está la evidencia. Daniel observó la escena en silencio durante varios minutos. Su entrenamiento le permitía evaluar rápidamente el estado de los animales salvajes, buscando signos de enfermedad, comportamiento anormal o amenazas potenciales. Lo que vio lo dejó visiblemente conmovido. No hay signos de rabia, murmuró, más para sí mismo que para Elena. No hay comportamiento errático. El pelaje se ve saludable. Las crías están alimentándose normalmente. Esta hembra no está enferma ni es una amenaza. Simplemente necesitaba ayuda. Exactamente, confirmó Elena. Y la proporcionamos. Ahora la pregunta es ¿qué hacemos a continuación? Daniel se frotó la barbilla pensativamente. Por protocolo, debería tranquilizarla y transportarla inmediatamente a un centro de rehabilitación certificado. Pero con cachorros recién nacidos la sedación podría ser riesgosa. Los neonatos necesitan alimentarse cada 2 horas aproximadamente. Si la madre está sedada durante demasiado tiempo, podríamos perder a las crías. Propongo un plan alternativo, dijo Elena con la confianza de quien había pensado en todos los ángulos. Dejamos que la familia se estabilice aquí durante las próximas 6 a 8 horas. Yo permanezco con ellos, monitoreando constantemente. Una vez que los cachorros hayan tenido varias tomas exitosas y la madre haya descansado lo suficiente, coordinamos un traslado cuidadoso al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de las Montañas Sangre de Cristo. Ya hablé con la directora allí, Carmen Ruiz. Tiene experiencia con felinos salvajes y está preparando un espacio especial para esta familia. Daniel consideró la propuesta. Era irregular, ciertamente, pero toda esta situación era irregular. Y el sentido común le decía que el plan de Elena era el más prudente desde el punto de vista de bienestar animal. De acuerdo, dijo finalmente.
pero necesito que se establezcan algunas condiciones. Primero, el área permanece completamente acordonada. Solo personal médico esencial y yo podemos estar presentes. Segundo, tengo que documentar todo para mi informe oficial. Y tercero, al primer signo de que la madre se está volviendo agitada o agresiva, procedemos con la sedación inmediatamente sin importar el riesgo. Elena aceptó los términos sin dudar. Eran razonables y, lo más importante, priorizaban la seguridad tanto de los animales como de las personas. Daniel sacó su cámara oficial y comenzó a tomar fotografías meticulosas, documentando cada aspecto de la situación para su informe. Mientras tanto, el doctor Ramírez había organizado una conferencia de prensa improvisada en la sala de juntas del hospital. Los reporteros se habían multiplicado y la presión para proporcionar información oficial era intensa. Ernesto Vega, el director del hospital, se paró frente a las cámaras con Miguel a su lado, ambos hombres conscientes de que sus palabras serían analizadas y compartidas globalmente en cuestión de minutos. Esta mañana, aproximadamente a las 3:15, un lince americano hembra entró voluntariamente a nuestro hospital, comenzó Ernesto, eligiendo sus palabras cuidadosamente. El animal estaba en trabajo de parto y experimentaba complicaciones. Nuestro personal médico, con la asistencia de la doctora Elena Martínez, una veterinaria de emergencias que casualmente estaba en las instalaciones, brindó la atención necesaria. Me complace informar que la madre dio a luz exitosamente a 4 cachorros saludables. La sala estalló con preguntas gritadas simultáneamente. Ernesto levantó una mano pidiendo orden. Entiendo que tienen muchas preguntas y las responderemos una por una. Pero primero, quiero enfatizar que en ningún momento hubo peligro para nuestros pacientes o personal. El área fue acordonada de inmediato y todas las precauciones de seguridad apropiadas fueron implementadas. El doctor Ramírez tomó el micrófono. Como director de emergencias, puedo confirmar que el comportamiento del animal no fue agresivo en ningún momento. De hecho, el nivel de cognición y elección deliberada demostrado por este animal es extraordinario. Vino específicamente a un lugar donde sabía que podría encontrar ayuda médica. Un reportero del Albuquerque Journal levantó su mano. Doctor Ramírez, está sugiriendo que este animal salvaje entendió que un hospital es un lugar de curación y deliberadamente buscó asistencia médica humana. Eso parece científicamente improbable. Miguel asintió, anticipando el escepticismo. Sé cómo suena. Hace 12 horas yo habría dicho lo mismo, pero fui testigo ocular de lo que sucedió. Este animal no tropezó accidentalmente en nuestro edificio, caminó directamente hacia la entrada, pasó por las puertas automáticas y se recostó en un lugar visible donde sabía que sería encontrada. Y cuando la doctora Martínez necesitó intervenir durante una complicación del parto, el animal permitió la intervención de una manera que desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento de felinos salvajes. Las preguntas continuaron durante casi una hora. Algunos reporteros querían detalles médicos. Otros estaban interesados en las implicaciones científicas. Varios preguntaron sobre el futuro de la madre y sus cachorros. Ernesto y Miguel respondieron todo lo que pudieron, caminando por la delgada línea entre satisfacer la curiosidad pública y proteger la privacidad tanto del hospital como de los animales involucrados. En otro lugar del hospital, Rosa Jiménez estaba experimentando su propio torbellino mediático. Su primo reportero había llegado y, con su permiso, la había entrevistado sobre lo que había presenciado. Rosa no era elocuente ni estaba acostumbrada a hablar en público, pero sus palabras llevaban el peso de la sinceridad pura. «Yo he trabajado en este hospital durante 15 años», dijo Rosa a la cámara, sus ojos todavía húmedos por la emoción. «He visto nacer bebés, he visto gente morir, he visto milagros médicos que parecían imposibles. Pero nunca,
Nunca he visto algo que me tocara tan profundamente como esto. Esa madre luchó tan duro por sus bebés. Confió en nosotros cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, y nos mostró que el amor de una madre, el instinto de proteger a tus hijos, trasciende especies. El clip de la entrevista de Rosa se volvió viral en cuestión de horas, compartido millones de veces con comentarios que iban desde conmoción emocional hasta debates filosóficos sobre conciencia animal e inteligencia. Su descripción simple pero poderosa del evento había capturado algo que los detalles clínicos y análisis científicos no podían: la humanidad fundamental de lo que había ocurrido. Mientras el mundo exterior se consumía con la historia, dentro del área acordonada reinaba una tranquilidad casi mística. Elena había establecido un sistema de turnos con Patricia y 2 enfermeras veteranas, asegurándose de que alguien con experiencia estuviera observando a la familia de Linces en todo momento. Pero incluso durante sus breves descansos, Elena descubría que no podía alejarse por mucho tiempo. Algo la atraía de vuelta, una conexión inexplicable con esta madre salvaje que había confiado en ella de maneras que desafiaban toda lógica. A las 10 de la mañana, el agente Ortega estaba sentado en el suelo, a varios metros de los Linces, escribiendo meticulosamente en su libreta de campo. Había estado documentando cada comportamiento, cada interacción, cada detalle que pudiera ser relevante para su informe oficial. Pero a medida que pasaban las horas, su tono había cambiado de observación clínica a algo más cercano al asombro reverente. «Doctora Martínez», llamó suavemente, «hay algo que creo que debería ver». Elena se acercó con cuidado, arrodillándose junto a él. Daniel señaló hacia la madre Lince, quien estaba observándolos directamente. No era la mirada de un animal salvaje evaluando una amenaza potencial. Era algo diferente, algo que Elena solo podía describir como reconocimiento. «Lleva observándonos durante los últimos 20 minutos», explicó Daniel en voz baja. «No con miedo ni con agresión. Es como si estuviera estudiándonos, tratando de entendernos tanto como nosotros tratamos de entenderla». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su carrera había trabajado con cientos de animales salvajes, desde osos rescatados hasta águilas heridas. Había aprendido a leer lenguaje corporal animal, a anticipar reacciones instintivas, a navegar la delgada línea entre ayudar y interferir. Pero nunca había experimentado algo como esto, una sensación palpable de comunicación bidireccional que iba más allá del simple comportamiento animal. Uno de los cachorros, el pequeño aventurero que había nacido tercero, se había separado nuevamente de sus hermanos. Esta vez, sin embargo, sus exploraciones lo habían llevado peligrosamente cerca del borde de las mantas que Elena había colocado para crear una superficie suave. El cachorro, todavía ciego y operando puramente por instinto y curiosidad, continuaba avanzando hacia el frío mármol del piso del hospital. La madre Lince observó durante un momento, luego hizo algo extraordinario. En lugar de simplemente extender su pata para guiar al cachorro de regreso como lo había hecho anteriormente, se puso de pie completamente, caminó hasta donde estaba Elena y emitió un sonido suave, casi como un chirrido interrogativo. Luego miró hacia su cachorro errante y de vuelta a Elena. «Creo que nos está pidiendo ayuda», susurró Daniel incrédulo. Elena se movió lentamente, telegrafando cada acción con movimientos deliberados y pausados. Alcanzó al pequeño explorador, lo levantó suavemente con una toalla limpia para mantener su olor humano al mínimo y lo colocó de vuelta junto a sus hermanos. La madre Lince observó todo el proceso sin mostrar signos de angustia o agresión. Una vez que el cachorro estuvo de regreso en su lugar, ella emitió otro sonido suave, se dio la vuelta
y regresó a su posición junto a sus crías. «Eso no debería ser posible», dijo Daniel, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Los felinos salvajes no solicitan ayuda humana para el cuidado de sus crías. Es contrario a cada instinto de supervivencia que tienen». Elena no respondió inmediatamente. Estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de presenciar. Había una explicación. Tenía que haberla. Tal vez este lince había tenido contacto previo positivo con humanos. Tal vez había sido rescatado cuando era joven y conservaba algún recuerdo imprinted de que los humanos podían ser fuentes de seguridad. Pero incluso esas teorías parecían insuficientes para explicar el nivel de comportamiento intencional y comunicativo que estaban presenciando. A mediodía, Carmen Ruiz, la directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de las Montañas Sangre de Cristo, llegó al hospital. Era una mujer de 56 años, con el tipo de presencia tranquila y autoritaria que venía de décadas de trabajo con animales salvajes. Su reputación en la comunidad de rehabilitación de fauna silvestre era impecable, conocida por su dedicación inquebrantable al bienestar animal y su enfoque sin tonterías para la conservación. «Elena», Carmen la saludó con un abrazo cálido. Las dos mujeres habían trabajado juntas en varios casos complejos a lo largo de los años y habían desarrollado un respeto mutuo profundo. «Vine tan pronto como pude organizar el transporte. Traje el vehículo especializado y a dos de mis técnicos más experimentados». Carmen se detuvo cuando vio a la familia de linces, su expresión profesional dando paso a un asombro no disimulado. «En 32 años haciendo este trabajo, nunca he visto nada así. He leído los informes, vi los videos, pero estar aquí, verla en persona, es algo completamente diferente. Necesito que evalúe si está lo suficientemente estable para el traslado», dijo Elena. «Los cachorros se están alimentando bien, están activos y alertas. La madre ha descansado, ha comido el pollo cocido que le ofrecimos y ha bebido agua. Todos los signos vitales que puedo evaluar sin contacto directo parecen normales». Carmen se arrodilló junto a Daniel, quien le hizo espacio para que pudiera observar mejor. Pasó varios minutos en silencio, sus ojos entrenados evaluando cada aspecto de la condición de los animales. Finalmente se puso de pie y se alejó unos pasos para hablar en privado con Elena y Daniel. «Físicamente creo que está lista», dijo Carmen, «pero hay consideraciones más allá de lo físico. Este animal ha formado una asociación positiva con este lugar específico y con ustedes específicamente. Moverla podría causarle estrés significativo. Necesitamos asegurarnos de que el traslado se haga de la manera menos traumática posible». «¿Cuál es tu recomendación?», preguntó Daniel en su capacidad oficial. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Propongo que Elena venga con nosotros durante el traslado y permanezca en el centro durante al menos las primeras 24 horas. Su presencia podría ayudar a tranquilizar a la madre durante la transición. También sugiero que hagamos el viaje durante las primeras horas de la tarde, cuando el tráfico es mínimo y podemos mantener las interrupciones al mínimo». El plan era sólido, y tanto Elena como Daniel estuvieron de acuerdo, pero quedaba el desafío práctico de cómo trasladar a una madre lince y 4 cachorros recién nacidos sin causar pánico o lesiones. Carmen había traído una jaula de transporte especialmente diseñada, lo suficientemente grande para que la familia completa pudiera viajar junta, pero con compartimentos que permitirían separarlos si fuera necesario por seguridad. El proceso de preparación para el traslado tomó otras 2 horas. Carmen y sus técnicos, trabajando con la guía constante de Elena, establecieron la jaula de transporte cerca de donde descansaba la familia de linces. La estrategia era hacer que la madre se moviera voluntariamente hacia la jaula en lugar de forzarla,
reduciendo el estrés tanto como fuera posible. Elena colocó una de las mantas en las que la madre había dado a luz dentro de la jaula, preservando el olor familiar. Luego, con movimientos increíblemente lentos y deliberados, comenzó a mover a los cachorros uno por uno hacia la jaula. Cada vez que levantaba a un cachorro, hablaba en voz baja a la madre, explicándole lo que estaba haciendo como si el animal pudiera entender no solo el tono, sino las palabras mismas. «Los estoy llevando a un lugar seguro, mamá, un lugar donde tú y tus bebés pueden descansar sin todas estas luces y ruidos. Carmen cuidará de todos ustedes». La madre Lince observaba cada movimiento con intensidad, pero no interfirió. Una vez que los 4 cachorros estuvieron dentro de la jaula, chirriando suavemente y buscándose unos a otros, la madre se puso de pie. Por un momento pareció dudar, mirando alrededor del espacio que había sido su refugio durante las últimas horas. Luego, con pasos cautelosos pero decididos, entró en la jaula y se acurrucó alrededor de sus crías. El cierre de la puerta de la jaula fue el momento más tenso de todo el proceso. Carmen movió el pestillo con una lentitud dolorosa, cada clic del mecanismo resonando como un disparo en el silencio expectante del área acordonada. La madre Lince se tensó visiblemente, sus músculos preparándose para lo que sus instintos le decían que podría ser una trampa. Pero entonces Elena se arrodilló junto a la jaula, colocando su mano plana contra las barras sin intentar tocar al animal, y habló con esa voz suave que había usado durante todo el parto. «Ya casi terminamos, mamá. Solo un viaje corto, y luego tendrás un lugar tranquilo y seguro para criar a tus bebés». Algo en el tono de Elena pareció calmar al animal. La tensión en su cuerpo disminuyó gradualmente y se acomodó más firmemente alrededor de sus cachorros, protegiéndolos con su cuerpo pero sin mostrar la histeria que típicamente exhibían los felinos salvajes cuando eran confinados. El traslado al vehículo de transporte fue una operación cuidadosamente coreografiada. Los técnicos de Carmen habían estacionado el vehículo especializado, una camioneta modificada con controles de temperatura y suspensión mejorada para minimizar las sacudidas, lo más cerca posible de la entrada del hospital. Daniel había coordinado con la seguridad del hospital para mantener el área despejada de curiosos, aunque era imposible mantener completamente en secreto lo que estaba sucediendo. Una multitud silenciosa se había reunido a una distancia respetuosa. Personal del hospital que había terminado sus turnos, pero que no podía obligarse a irse sin ver el final de esta historia extraordinaria. Pacientes que habían oído rumores y habían salido de sus habitaciones con permiso de sus médicos. Visitantes que habían venido para otras razones, pero que se habían quedado cautivados por lo que estaba sucediendo. Incluso algunos de los reporteros, mantenidos a raya por la seguridad, observaban con cámaras listas, pero respetando las directivas de no acercarse demasiado. Cuando Carmen y sus técnicos llevaron la jaula de transporte hacia el vehículo, algo extraordinario sucedió. La multitud comenzó a aplaudir. No era el aplauso ruidoso y caótico de una celebración, sino algo más suave, más reverente. Un reconocimiento del privilegio que todos habían tenido de presenciar algo verdaderamente único. Elena caminó junto a la jaula durante todo el recorrido hacia el vehículo, su presencia constante pareciendo proporcionar consuelo a la madre Lince dentro. Una vez que la jaula estuvo asegurada en el compartimiento de transporte especializado, Carmen verificó todos los sistemas 2 veces: temperatura, circulación de aire, estabilidad de la jaula, antes de dar la señal de que estaban listos para partir. «Viajas conmigo», le dijo Carmen a Elena. «Quiero que estés donde puedas ver la jaula en todo momento».
Si muestra signos de angustia extrema, necesitaremos tomar decisiones rápidas. El doctor Ramírez se acercó mientras Elena se preparaba para subir al vehículo. Doctora Martínez, quiero que sepa que lo que hizo aquí hoy fue más que medicina veterinaria. Fue un acto de compasión que trascendió especies. Este hospital está orgulloso de haber sido parte de esta historia. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en todo el proceso. La adrenalina que la había mantenido funcionando durante las últimas 18 horas finalmente estaba disminuyendo, dejando espacio para la emoción cruda. Doctor Ramírez, este hospital abrió sus puertas a una criatura que no tenía ningún derecho a esperar ayuda humana. Eso dice todo sobre el tipo de institución que dirige. Patricia Delgado también había venido a despedirse, junto con Rosa Jiménez y varios otros miembros del personal que habían estado presentes durante el parto. Rosa le entregó a Elena una pequeña bolsa con sándwiches y café. Usted no ha comido nada en horas. Cuídese mientras cuida de ellos. El viaje de 2 horas al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de las Montañas Sangre de Cristo fue notable por lo poco notable que fue. Carmen conducía con una habilidad nacida de años de experiencia, anticipando cada curva, cada bache, cada cambio en la superficie de la carretera. Elena permaneció en la parte trasera del vehículo, observando la jaula constantemente, monitoreando cada movimiento, cada sonido que hacían la madre y sus cachorros. La madre lince había asumido lo que Elena reconocía como una postura de conservación de energía. Estaba acostada de lado, permitiendo que sus cachorros mamaran, pero manteniendo su cabeza levantada y alerta, vigilante incluso en este momento de vulnerabilidad. Ocasionalmente sus ojos se encontraban con los de Elena, y en esos momentos la veterinaria sentía la continuación de esa conexión inexplicable que se había formado durante el parto. «Te pregunto qué estás pensando», murmuró Elena en voz baja, «si entiendes que tratamos de ayudarte, o si simplemente estás esperando la oportunidad de escapar de regreso a tu mundo salvaje». El paisaje de Nuevo México pasaba por las ventanas, desde las áreas suburbanas de Santa Fe hasta el terreno más accidentado y montañoso que rodeaba el centro de rehabilitación. Carmen había elegido la ubicación del centro décadas atrás, específicamente por su aislamiento y su similitud con el hábitat natural de muchas de las especies que trataba. Estaba lo suficientemente lejos de la civilización para que los animales pudieran experimentar un ambiente casi salvaje, pero lo suficientemente cerca de recursos veterinarios y de emergencia para proporcionar atención médica cuando fuera necesaria. Cuando finalmente giraron por el camino de grava que conducía al centro, Elena pudo ver las extensas instalaciones que Carmen había construido a lo largo de los años. Había recintos espaciosos para mamíferos grandes, aviarios para aves rapaces, áreas acuáticas para especies semiacuáticas y edificios médicos equipados con tecnología veterinaria de vanguardia. Todo estaba diseñado con un principio rector en mente: preparar animales salvajes para regresar exitosamente a la naturaleza. El personal de Carmen ya estaba esperando, un equipo de 6 técnicos veterinarios y biólogos que habían sido brifeados exhaustivamente sobre la situación extraordinaria que estaban a punto de manejar. Entre ellos estaba el doctor Javier Mendoza, un veterinario especializado en felinos salvajes que había volado desde su práctica en Colorado específicamente para este caso después de que Carmen lo llamara esa mañana. Carmen había preparado un recinto especial en el edificio médico principal, un espacio que proporcionaría seguridad y contención, mientras permitía que la familia de Linces tuviera suficiente espacio para moverse cómodamente. La habitación estaba tenuemente iluminada, mantenida a una temperatura constante de 22 grados Celsius y equipada con cámaras de monitoreo que permitirían observación continua,
sin presencia humana constante que pudiera causar estrés. La transferencia de la jaula de transporte al recinto fue ejecutada con la precisión de una operación quirúrgica. El doctor Mendoza observaba cada paso, sus décadas de experiencia permitiéndole evaluar la condición de los animales, incluso a través de las barras de la jaula. La madre está manejando el estrés notablemente bien, comentó en voz baja. En circunstancias normales, esperaría ver mucho más agitación después de un traslado como este. Pero ella está, no sé cómo describirlo exactamente, está cooperando casi. Una vez que la jaula estuvo posicionada dentro del recinto, llegó el momento más crítico, abrir la puerta y permitir que la familia de linces saliera a su nuevo espacio. Este era el punto donde muchos animales salvajes, especialmente los que habían experimentado trauma o intervención humana, podían volverse impredecibles y potencialmente peligrosos. Elena se paró cerca de la jaula, pero no demasiado cerca, encontrando ese equilibrio delicado que había mantenido durante todo este proceso extraordinario. Ok, mamá. Esta es tu nueva casa temporal. Nadie va a molestarte aquí. Puedes cuidar de tus bebés en paz. Carmen accionó el mecanismo de liberación desde el exterior del recinto, una palanca diseñada para permitir que el personal abriera jaulas sin tener que estar físicamente presentes dentro con los animales. La puerta de la jaula se abrió con un suave clic metálico. Por un momento que se sintió interminable, la madre lince no se movió. Permaneció acurrucada alrededor de sus cachorros dentro de la jaula ahora abierta, evaluando esta nueva situación con la cautela que había mantenido a su especie viva durante milenios. Sus ojos dorados escanearon el recinto, notando cada sombra, cada rincón, cada posible ruta de escape o escondite. El instinto y la razón libraban una batalla silenciosa dentro de su mente animal. Entonces, con una gracia fluida que recordó a todos los observadores que este era un depredador perfectamente adaptado, la madre lince se levantó. Tomó a uno de los cachorros suavemente entre sus dientes por el pellejo del cuello, la forma natural en que los felinos transportaban a sus crías, y salió de la jaula. Se movió directamente hacia el rincón más alejado del recinto, donde Carmen había instalado una caja nido acolchada con mantas suaves y paredes lo suficientemente altas para proporcionar una sensación de seguridad. Los observadores contuvieron la respiración colectivamente, mientras la madre depositaba al primer cachorro en la caja nido. Luego regresó inmediatamente a la jaula por el segundo. El proceso se repitió 4 veces, cada viaje ejecutado con eficiencia determinada. Una vez que todos sus cachorros estuvieron seguros en su nuevo nido, la madre hizo una inspección rápida pero meticulosa del perímetro del recinto, olfateando cada esquina, probando cada superficie con sus patas. «Está estableciendo su territorio», susurró el doctor Mendoza fascinado. «Es un comportamiento completamente normal para un felino en un nuevo ambiente, pero lo extraordinario es que lo está haciendo con humanos presentes. Normalmente, un lince salvaje esperaría hasta estar completamente solo antes de mostrar este tipo de comportamiento de asentamiento». Elena observaba desde el otro lado del vidrio de observación, su cuerpo finalmente reconociendo el agotamiento que había estado manteniendo a raya durante casi 24 horas. Carmen se paró junto a ella, una mano reconfortante en su hombro. «Hiciste un trabajo increíble, Elena. Ahora necesitas descansar. Tengo un cuarto de huéspedes preparado para ti. Mi equipo monitoreará a la familia durante toda la noche. Si hay cualquier problema, te despertaremos inmediatamente». Elena sabía que Carmen tenía razón, pero encontraba difícil alejarse. Había invertido tanto, emocional y físicamente, en el bienestar de esta madre y sus cachorros. La idea de no estar presente si algo salía mal era casi insoportable,
Como si sintiera la excitación de Elena, la madre lince había terminado su inspección y ahora estaba acostada en la caja nido con sus cachorros. Pero en lugar de darle la espalda a la ventana de observación como habría hecho un animal puramente salvaje, buscando privacidad máxima, estaba posicionada de manera que podía ver la ventana, y estaba mirando directamente hacia donde Elena estaba parada. «Ella sabe que estás ahí», dijo el doctor Mendoza con asombro en su voz. «Y más que eso, creo que encuentra tu presencia reconfortante en lugar de amenazante. En todos mis años trabajando con felinos salvajes, nunca he visto nada remotamente similar». Finalmente Elena cedió a la lógica y al agotamiento. Carmen la guió a través de las instalaciones hacia el edificio residencial, donde el personal a veces se quedaba durante turnos largos o emergencias. La habitación era simple pero cómoda, con una cama real que parecía el lujo más grande del mundo, después de horas arrodillada en suelos de hospital y sentada en vehículos de transporte. Pero incluso mientras se recostaba, el teléfono de Elena comenzó a vibrar con mensajes que había estado ignorando durante horas. Colegas veterinarios de todo el país queriendo detalles de primera mano, medios de comunicación solicitando entrevistas, incluso algunos mensajes de investigadores universitarios preguntando si estaría dispuesta a participar en estudios sobre el comportamiento exhibido por el lince. Un mensaje en particular captó su atención. Era de la doctora Sarah Chen, una primatóloga de renombre de la Universidad de California que Elena había conocido en una conferencia años atrás. El mensaje era largo y detallado, explicando que había estado siguiendo la historia del lince y proponiendo que lo que Elena había presenciado podría ser un ejemplo de lo que algunos científicos llamaban teoría de la mente animal, la capacidad de algunos animales para atribuir estados mentales a otros, incluyendo a humanos. Tu lince no solo reconoció que los humanos podían ayudarla, escribía la doctora Chen. Ella formó una hipótesis sobre dónde encontrar esa ayuda, específicamente un hospital, y luego ejecutó un plan para obtenerla. Eso requiere múltiples niveles de cognición que tradicionalmente hemos asumido que estaban más allá de las capacidades de felinos salvajes. Este caso podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la inteligencia animal. Elena guardó el teléfono sin responder, su mente demasiado agotada para procesar las implicaciones académicas de lo que había experimentado. En este momento no le importaban las teorías científicas ni las publicaciones de investigación, solo le importaba que una madre y sus 4 cachorros estuvieran a salvo, cálidos y alimentándose. Se quedó dormida casi instantáneamente, pero sus sueños estaban llenos de ojos dorados y sonidos suaves de cachorros chirriando. Cuando despertó 6 horas después, la primera luz del amanecer estaba filtrándose por la ventana. Se incorporó abruptamente, momentáneamente desorientada. Luego recordó dónde estaba y por qué. Se vistió rápidamente y se dirigió al edificio médico, donde encontró a Carmen y al doctor Mendoza, todavía despiertos, sentados frente a los monitores que mostraban múltiples ángulos del recinto del lince. «No pudimos alejarnos», admitió Carmen con una sonrisa cansada. «Es demasiado fascinante. Ven, tienes que ver esto». Elena se acercó a las pantallas y vio algo que hizo que su corazón se hinchara. La madre lince estaba acostada de lado, completamente relajada, mientras sus 4 cachorros mamaban vigorosamente. Pero lo que era verdaderamente notable era que uno de los cachorros, el pequeño aventurero, se había alejado del grupo y estaba explorando el recinto con esa curiosidad temeraria que parecía ser su característica definitoria. En lugar de llamar inmediatamente al cachorro de regreso o ir a buscarlo, la madre simplemente observaba, permitiéndole explorar dentro de límites seguros. Era el comportamiento de una madre confiada y relajada,
no el de un animal estresado o traumatizado. Los signos vitales han sido consistentemente normales durante toda la noche, informó el doctor Mendoza, señalando a otra pantalla que mostraba datos de los sensores ambientales y las cámaras térmicas. Temperatura corporal estable. Patrones de respiración normales. Los cachorros se han alimentado 6 veces en las últimas 8 horas. Desde una perspectiva puramente médica, esta familia está prosperando. Carmen se frotó los ojos cansados. He estado haciendo rehabilitación de fauna silvestre durante más de 3 décadas. He visto animales que se adaptan bien al cautiverio temporal y otros que nunca se ajustan. Pero nunca he visto una transición tan suave como esta, especialmente para un felino salvaje que dio a luz hace menos de 30 horas. Es como si entendiera que esto es temporal, dijo Elena pensativamente. Como si supiera que estamos proporcionando un lugar seguro para que críe a sus cachorros hasta que sean lo suficientemente fuertes y luego la dejaremos ir. El doctor Mendoza se recostó en su silla, contemplando las imágenes en las pantallas. Sabes, hay investigaciones emergentes sobre la capacidad de algunos animales para planificar el futuro, para anticipar eventos que aún no han ocurrido. Tradicionalmente, pensábamos que eso estaba limitado a primates superiores y tal vez algunos córvidos. Pero casos como este nos obligan a reconsiderar esas suposiciones. Los días siguientes establecieron un patrón que fascinaba a todos los involucrados. La madre Lince, a quien el personal del centro había comenzado a llamar Aurora por la hora temprana de la mañana en que había llegado al hospital, demostraba una adaptabilidad que desafiaba todas las expectativas para un felino salvaje adulto. Aceptaba la comida que le proporcionaban, principalmente conejos y codornices recién sacrificados para mantener su dieta lo más natural posible, y permitía que el personal verificara su condición y la de sus cachorros a través de las cámaras sin mostrar la agitación extrema que típicamente exhibían los animales salvajes bajo observación humana. El doctor Mendoza había extendido su estadía indefinidamente, cancelando consultas en Colorado porque, como le explicó a sus colegas, esta era una oportunidad única en la vida para estudiar comportamiento felino que podría reescribir textos veterinarios. Pasaba horas revisando las grabaciones, documentando cada interacción entre Aurora y sus cachorros, cada respuesta a estímulos externos, cada indicación de su estado mental y físico. Los cachorros estaban prosperando de manera notable. A la edad de 5 días, ya habían ganado peso notablemente, sus pequeños cuerpos redondeándose con la nutrición constante que recibían de su madre. El pequeño aventurero, a quien Elena había comenzado a llamar Scout en su mente, continuaba siendo el más activo y curioso del grupo, constantemente probando los límites de su mundo en expansión. Sus hermanos, 2 hembras y otro macho, eran más cautelosos pero igualmente saludables. Elena había establecido una rutina de visitar el centro 2 veces al día, antes y después de sus turnos en su práctica veterinaria regular. Cada visita incluía una sesión de observación silenciosa frente a la ventana del recinto, y más a menudo de lo que podía explicar racionalmente, encontraba que Aurora estaba mirando hacia atrás, como si anticipara su llegada. El 5.º día después del nacimiento trajo un nuevo desarrollo que confirmó las sospechas de Elena sobre la historia pasada de Aurora. El doctor Mendoza estaba realizando un examen físico más exhaustivo, utilizando cámaras de zoom de alta definición para inspeccionar a Aurora sin necesidad de entrar físicamente al recinto. Fue entonces cuando notó algo que había pasado desapercibido en las circunstancias caóticas del hospital: una pequeña cicatriz en la oreja izquierda de Aurora, el tipo de marca que dejaba un dispositivo de identificación por radiofrecuencia. Elena,
«Ven a ver esto», llamó Mendoza, ajustando la imagen en el monitor. «Creo que nuestra madre tiene un microchip». La revelación cambió todo. Si Aurora tenía un microchip, significaba que en algún momento de su pasado había tenido contacto con humanos, probablemente como parte de un programa de investigación o conservación. Carmen inmediatamente contactó a las autoridades de fauna silvestre con la información y en cuestión de horas tenían una respuesta. Aurora había sido marcada 3 años atrás como parte de un estudio de población de linces en el norte de Nuevo México. Había sido capturada brevemente cuando tenía aproximadamente 1 año de edad. Se le había implantado el microchip, se le habían tomado muestras biológicas y luego había sido liberada. El registro mostraba que la captura y el procesamiento habían transcurrido sin incidentes y que el animal había sido tratado con el máximo cuidado y mínimo estrés posible. «Eso explica mucho», dijo Elena mientras leía el informe. «Tuvo una experiencia positiva con humanos en el pasado. No fue traumática. Cuando se enfrentó a una crisis durante el parto, recordó que los humanos podían ayudar, no lastimar. Pero eso no explica cómo supo ir específicamente a un hospital», objetó Carmen. «Los investigadores que la capturaron originalmente trabajaban en el campo, no en instalaciones médicas. Ella hizo una conexión cognitiva entre su necesidad de ayuda médica y el tipo de edificio donde esa ayuda estaría disponible». El doctor Mendoza estaba escribiendo furiosamente en su libreta. «Esto tiene implicaciones enormes para nuestra comprensión de la cognición animal. No solo memoria asociativa, sino razonamiento abstracto. La capacidad de generalizar desde una experiencia pasada. Los humanos me ayudaron una vez hacia una solución para un problema completamente diferente en un contexto completamente diferente». La historia del microchip de Aurora se filtró a los medios, añadiendo otra capa de fascinación a una narrativa que ya había capturado la imaginación global. Los investigadores originales que habían marcado a Aurora fueron entrevistados, recordando a la joven lince que habían procesado años atrás. Uno de ellos, un biólogo llamado Tomás Rivera, condujo hasta el centro de rehabilitación para ver personalmente a Aurora y sus cachorros. «La recuerdo», dijo Tomás, parado junto a Elena frente a la ventana de observación. «Era más tranquila que la mayoría de los linces que procesamos. No dócil, exactamente, sino observadora. Como si estuviera estudiándonos tanto como nosotros la estábamos estudiando a ella. Nos preguntamos en ese momento si había algo diferente en ella». «¿Tomaron pruebas cognitivas?», preguntó el doctor Mendoza con interés. Tomás negó con la cabeza. «Nuestro estudio se enfocaba en genética de población y salud física. No teníamos el mandato ni los recursos para evaluaciones de comportamiento extensas. Pero ahora me pregunto, ¿qué podríamos haber descubierto si lo hubiéramos hecho?». Para el 10º día, los cachorros habían abierto sus ojos, revelando el característico color azul grisáceo que eventualmente cambiaría al dorado de sus padres. Este hito de desarrollo significaba que estaban comenzando a interactuar más activamente con su entorno, no solo respondiendo al tacto y al olor, sino también a los estímulos visuales. Scout fue el primero en enfocar su mirada en algo más allá de su nido inmediato, sus pequeños ojos registrando la forma de su madre, luego las paredes del recinto y eventualmente las figuras borrosas de los humanos observando desde el otro lado del vidrio. Elena estaba presente cuando esto sucedió y sintió una punzada de emoción al ver al pequeño lince encontrando su mirada por primera vez. «Hola, pequeño explorador», susurró, sabiendo que el cachorro no podía oírla a través del vidrio aislante. «Vas a crecer fuerte y valiente, y algún día volverás al bosque donde perteneces».
Carmen había comenzado a planificar las etapas del proceso de liberación. A diferencia de Aurora, quien ya conocía la vida silvestre y simplemente necesitaba tiempo para recuperarse y fortalecer a sus cachorros, los pequeños necesitarían aprender habilidades de supervivencia. El plan era mantener la familia en el centro durante aproximadamente 8 a 10 semanas, durante las cuales los cachorros serían destetados gradualmente, comenzarían a comer carne sólida y desarrollarían las habilidades motoras básicas necesarias para la caza. Después de eso, serían trasladados a un recinto de preliberación mucho más grande, un espacio de 5 acres en el terreno del centro que replicaba tan cercanamente como fuera posible el hábitat natural de los linces. Allí, Aurora podría enseñar a sus cachorros a cazar presas vivas introducidas al recinto, a navegar terreno complejo y a desarrollar la cautela apropiada hacia los humanos que necesitarían para sobrevivir en estado salvaje. Finalmente, cuando los cachorros tuvieran aproximadamente 6 meses de edad y demostraran competencia en habilidades de supervivencia esenciales, la familia completa sería liberada en una área remota de tierra pública que había sido identificada como hábitat óptimo para linces con poblaciones de presas robustas y mínima interferencia humana. El interés público en Aurora y sus cachorros no disminuyó con el paso de las semanas, sino que se intensificó. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de las Montañas Sangre de Cristo se vio inundado con solicitudes de visitas, donaciones que superaban cualquier cosa que Carmen hubiera experimentado en 3 décadas de operación y ofertas de ayuda de voluntarios de todo el país. Carmen tuvo que contratar personal adicional solo para manejar la avalancha de correspondencia y organizar las visitas públicas limitadas que decidió permitir. Establecieron un sistema donde pequeños grupos podían visitar el centro en horarios específicos y observar a la familia de linces desde la sala de observación. Las reglas eran estrictas: silencio absoluto, sin flashes de cámara, y una duración máxima de 15 minutos por grupo para minimizar el estrés en los animales. Elena había insistido en estas precauciones, preocupada de que demasiada atención humana pudiera interferir con el proceso de preparar a Aurora y sus cachorros para la eventual liberación. Pero algo extraordinario sucedió durante estas visitas. Aurora no mostraba signos de estrés por la presencia de observadores humanos. De hecho, ocasionalmente parecía estar exhibiendo a sus cachorros deliberadamente, posicionándose de manera que los visitantes tuvieran vistas claras de los pequeños mientras jugaban y exploraban. El doctor Mendoza documentaba meticulosamente este comportamiento, reconociendo que era completamente anómalo para un felino salvaje. A las 4 semanas, los cachorros habían transformado completamente el recinto en su patio de juegos personal. Scout lideraba a sus hermanos en elaborados juegos de persecución y acecho, practicando instintivamente las habilidades que necesitarían para sobrevivir como depredadores adultos. Las 2 hembras, a quienes el personal había comenzado a llamar Luna y Estrella por sus patrones de manchas ligeramente diferentes, eran más metódicas en su juego, observando cuidadosamente antes de atacar. El cuarto cachorro, el macho que había nacido de nalgas y había requerido reanimación, había sido nombrado Milagro, y aunque había comenzado su vida con un desafío, ahora era indistinguible de sus hermanos en vitalidad y energía. Aurora supervisaba sus travesuras con la paciencia de una madre experimentada, interviniendo solo cuando el juego se volvía demasiado rudo o cuando uno de los cachorros se aventuraba demasiado cerca del borde del recinto. Pero cada día, Elena notaba que la madre permitía progresivamente más independencia a sus crías, preparándolas para el mundo donde eventualmente necesitarían valerse por sí mismas.
La relación de Elena con Aurora había evolucionado de maneras que la veterinaria nunca hubiera anticipado. Durante sus visitas diarias, había comenzado a hablarle a Aurora a través del vidrio, actualizándola sobre los planes de liberación, describiendo el hermoso territorio donde eventualmente viviría con sus cachorros. Racionalmente, Elena sabía que el lince no podía entender las palabras específicas, pero había algo en la forma en que Aurora respondía, girando su cabeza hacia el sonido de la voz de Elena, manteniendo contacto visual durante estos monólogos unilaterales que sugería una comprensión más profunda que el simple reconocimiento de un sonido familiar. El doctor Ramírez del Hospital Regional de Santa Fe había visitado varias veces, trayendo consigo a varios miembros del personal que habían estado presentes durante esa noche extraordinaria. Patricia Delgado lloró abiertamente cuando vio lo grande que se habían vuelto los cachorros, recordando cuando eran bultos húmedos del tamaño de su puño, emergiendo en el suelo frío del hospital. Rosa Jiménez había traído a sus propios hijos para que vieran a los linces, queriendo que entendieran que habían sido testigos de algo verdaderamente especial. Rosa había recibido cientos de mensajes de personas de todo el mundo que habían visto su entrevista viral, agradeciéndole por poner palabras a lo que todos habían sentido al presenciar la historia de Aurora. Varios cineastas habían contactado a Carmen sobre hacer un documental, y aunque ella había rechazado la mayoría, finalmente había aceptado trabajar con un equipo de National Geographic que prometió un enfoque respetuoso y educativo, centrado en la conservación más que en el sensacionalismo. A las 6 semanas, comenzó la transición al recinto de preliberación. Este era un momento crítico en el proceso, el punto donde los cachorros necesitaban comenzar a aprender habilidades de caza real en un entorno que más se parecía al mundo salvaje. El recinto de 5 acres era un espacio impresionante, con afloramientos rocosos naturales, árboles maduros, una pequeña corriente y topografía variada que proporcionaba amplias oportunidades para que los jóvenes linces practicaran navegar terreno complejo. La mudanza fue ejecutada con el mismo cuidado que el traslado original del hospital. Aurora fue tranquilizada brevemente, una decisión que Elena tomó con aprensión, pero que era necesaria para la seguridad tanto de los animales como del personal durante el transporte. Los cachorros, ahora lo suficientemente grandes y móviles como para ser potencialmente difíciles de manejar, fueron transportados en cajas individuales diseñadas para minimizar el estrés. Cuando Aurora despertó de la sedación en el nuevo recinto, su reacción inicial fue exactamente lo que Elena había esperado y temido. Hubo momentos de pánico, de correr a lo largo de la cerca buscando una salida, de llamar a sus cachorros con vocalizaciones urgentes que partieron el corazón de todos los que las escucharon. Pero gradualmente, a medida que exploraba el espacio y reunía a sus cachorros cerca, su agitación disminuyó. Para el final del primer día en el recinto de preliberación, Aurora había establecido una nueva guarida en un afloramiento rocoso que proporcionaba una vista excelente del territorio circundante. Los cachorros, después de su miedo inicial ante el espacio vasto y los sonidos extraños, habían comenzado a explorar con su entusiasmo característico. Scout había encontrado inmediatamente el arroyo y había pasado una hora fascinado por el movimiento del agua y los pequeños peces que ocasionalmente se veían cerca de la orilla. Carmen había implementado un programa cuidadoso de introducción de presas vivas al recinto. Comenzaron con ratones y ratas, presas pequeñas que los cachorros podían practicar acechando y capturando sin mucho peligro. Aurora demostró técnicas de caza a sus crías, mostrándoles cómo moverse silenciosamente, cómo calcular distancias, cómo cronometrar el ataque final. Los cachorros eran estudiantes ansiosos, aunque torpes,
sus primeros intentos más cómicos que efectivos. Los meses pasaron con una velocidad que parecía tanto demasiado rápida como perfectamente natural. A las 16 semanas, los cachorros habían desarrollado las habilidades fundamentales que necesitarían para sobrevivir en estado salvaje. Scout había demostrado ser un cazador nato, su curiosidad sin límites, traduciéndose en una disposición para probar técnicas nuevas y tomar riesgos calculados. Luna y Estrella habían desarrollado un estilo de caza cooperativa notable, trabajando juntas para acorralar presas más grandes. Milagro, el cachorro que había comenzado su vida luchando por respirar, se había convertido en el más paciente y metódico de los cuatro, observando largamente antes de actuar, pero rara vez fallando cuando finalmente atacaba. Aurora había sido una maestra excepcional, demostrando no solo técnicas de caza, sino también comportamientos de supervivencia cruciales, como identificar fuentes de agua seguras, reconocer territorios de otros depredadores y evitar peligros potenciales. Pero a medida que sus cachorros se volvían más competentes, Elena notó un cambio sutil en el comportamiento de la madre. Aurora pasaba más tiempo en los bordes del recinto, mirando hacia el bosque más allá de las cercas. Era un recordatorio de que, a pesar de toda la atención y cuidado que había recibido, ella seguía siendo una criatura salvaje que pertenecía a un mundo más grande. La fecha de liberación fue establecida para principios de octubre, cuando las temperaturas todavía eran suaves, pero los cachorros tendrían varios meses para establecerse en su territorio antes de que llegara el invierno. Carmen había seleccionado cuidadosamente una ubicación remota en el Bosque Nacional Santa Fe, un área con poblaciones robustas de conejos y ardillas terrestres, abundantes fuentes de agua y registro mínimo de conflictos entre humanos y fauna silvestre. En los días previos a la liberación, Elena se encontró luchando con emociones contradictorias. Intelectualmente sabía que esto era exactamente lo que debía suceder. La rehabilitación exitosa de fauna silvestre siempre terminaba con liberación. Mantener a Aurora y sus cachorros en cautiverio cuando eran perfectamente capaces de sobrevivir en estado salvaje habría sido cruel e injustificable. Pero emocionalmente, la idea de no volver a ver a estas criaturas que habían llegado a significar tanto para ella era casi insoportable. El doctor Mendoza había completado su investigación, produciendo un documento de más de 100 páginas que documentaba cada aspecto del comportamiento de Aurora y el desarrollo de sus cachorros. El trabajo estaba siendo considerado para publicación en varias revistas científicas prestigiosas y ya había generado considerable interés en la comunidad de investigación de comportamiento animal. Pero incluso mientras celebraba el valor académico de lo que había documentado, Mendoza admitió a Elena que ninguna cantidad de datos podía capturar realmente la experiencia de haber presenciado esta historia extraordinaria. La mañana de la liberación amaneció clara y fría, con la primera helada del otoño dejando un delicado patrón de cristales en la hierba. Elena llegó al centro antes del amanecer, queriendo pasar un último momento con Aurora antes de que comenzara el proceso. Se paró frente al recinto de preliberación, observando mientras la familia de linces se preparaba para su último día en cautiverio, inconscientes de lo que les esperaba. Carmen se unió a ella en silencio, dos mujeres que habían dedicado sus vidas al cuidado de animales, unidas en este momento de despedida agridulce. «Hicimos nuestro trabajo bien», dijo Carmen suavemente. «Les dimos una oportunidad de vida, y ahora los estamos devolviendo a donde pertenecen. Eso es todo lo que podemos pedir». Elena asintió sin confiar en su voz para responder sin quebrarse. Sabía que Carmen tenía razón. Este era el resultado ideal, la culminación exitosa de meses de cuidado dedicado,
Pero eso no hacía que el dejar ir fuera más fácil. El proceso de captura y transporte fue ejecutado con eficiencia practicada. Aurora fue tranquilizada primero, un procedimiento que Elena supervisó personalmente, calculando la dosis con precisión para proporcionar sedación suficiente para el transporte seguro, mientras minimizaba el tiempo que estaría inconsciente. Los cachorros, ahora lo suficientemente grandes como para requerir sus propias dosis de tranquilizantes, fueron manejados por el equipo de Carmen con el respeto y cuidado que estos animales extraordinarios merecían. El viaje al sitio de liberación tomó 3 horas, conduciendo por carreteras cada vez más remotas hasta que finalmente llegaron a un camino forestal que apenas merecía el nombre. El lugar específico que Carmen había elegido era un pequeño valle con un arroyo que fluía a través de su centro, rodeado por bosque denso que proporcionaría cobertura excelente y abundantes oportunidades de caza. Elena, Carmen, el doctor Mendoza y el agente Ortega llevaron las jaulas de transporte al lugar designado, trabajando en silencio mientras se preparaban para el momento final. Las cámaras de monitoreo remoto habían sido instaladas días antes, dispositivos discretos que permitirían a los investigadores rastrear a la familia durante los primeros meses después de la liberación sin interferir con su adaptación a la vida salvaje. Aurora fue la primera en despertar de la sedación. Elena observó mientras los ojos dorados de la lince se abrían lentamente, momentáneamente confundidos, luego enfocándose con creciente claridad en su entorno. El animal se puso de pie con cuidado, probando su equilibrio. Luego inspeccionó rápidamente a cada uno de sus cachorros, quien ya estaban comenzando a despertar. «Es hora», dijo Carmen suavemente, accionando el mecanismo de liberación remoto que abriría las puertas de las jaulas. Por un momento que se sintió suspendido en el tiempo, Aurora permaneció inmóvil. Luego sus ojos encontraron a Elena, y en esa mirada, la veterinaria vio algo que llevaría consigo por el resto de su vida. No era gratitud, exactamente. Los animales no experimentaban emociones de esa manera, pero era reconocimiento, una confirmación de la conexión que habían compartido, un reconocimiento de todo lo que había pasado desde esa noche desesperada en el hospital. Entonces Aurora se giró, emitió un llamado bajo a sus cachorros y se movió hacia la puerta abierta. Scout fue el primero en seguirla, su espíritu aventurero llevándolo hacia este nuevo mundo sin vacilación. Luna y Estrella lo siguieron juntas, como siempre. Milagro vaciló en el umbral, mirando hacia atrás una vez antes de unirse a su familia. La familia de linces se detuvo en el borde del claro. 5 figuras moteadas bellamente adaptadas a este paisaje salvaje. Aurora miró hacia atrás una vez más, sus ojos encontrando los de Elena por última vez. Luego, con la gracia líquida que definía a su especie, ella y sus cachorros desaparecieron en el bosque, reclamando la vida salvaje que era su derecho de nacimiento. Elena permaneció de pie en el claro vacío mucho después de que los demás hubieran regresado a los vehículos, lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, exactamente, sino de algo más complejo. Pérdida, ciertamente, pero también alegría, orgullo y una profunda sensación de haber sido parte de algo más grande que ella misma. En las semanas siguientes, las cámaras de monitoreo capturaron vislumbres ocasionales de Aurora y sus cachorros adaptándose a su nuevo territorio. Todos estaban cazando exitosamente, ganando peso y mostrando los comportamientos apropiados de linces salvajes saludables. Gradualmente, a medida que pasaban los meses, las apariciones en cámara se volvieron menos frecuentes, los animales aventurándose más lejos en áreas no monitoreadas, viviendo vidas que ya no necesitaban supervisión humana.
La historia de Aurora se convirtió en legendaria en círculos de rehabilitación de fauna silvestre, citada en conferencias y documentada en artículos académicos. Pero para Elena, siempre sería algo más personal, un recordatorio de que las líneas entre humano y animal, salvaje y civilizado, eran más permeables de lo que la mayoría de la gente imaginaba. En un momento de necesidad desesperada, una criatura salvaje había cruzado esa línea, confiando en la compasión de extraños de otra especie. Y en respuesta, los humanos habían demostrado que eran dignos de esa confianza. Años después, Elena todavía visitaba ese claro de vez en cuando, parándose en el lugar donde había visto a Aurora por última vez. Nunca vio a la familia de linces nuevamente, y eso estaba bien. El éxito no se medía en reuniones o reconocimiento continuo. Se medía en el hecho de que en algún lugar de ese vasto bosque, 5 linces vivían vidas salvajes y libres, cada uno llevando consigo la huella invisible de un momento extraordinario cuando 2 mundos se habían tocado y la compasión había prevalecido sobre el instinto.